Recording in progress. Buenas noches a la iglesia, buenas noches a los del Zoom. Y no sé si es casualidad, pero la última predicación del año pasado y la primera de este año no salió de casa. O sea, todos estaban dentro de casa. Mari Carmen fue la última y yo fui el primero. Busquemos en nuestras Biblias Génesis 1:1. Y encontramos un versículo que todo el mundo sabe, conoce. ¿Cuál es? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. A veces nos hacemos unas preguntas, yo por lo menos a veces me hago muchas preguntas. Cuando estoy en casa que estoy jugando con el teléfono, tengo un jueguito de una granja y a veces me hago preguntas y empiezo a pensar cosas de la Biblia y cosas de las historias. Y nos preguntamos eso de los misterios que Dios no nos ha revelado. Y siempre decimos, bueno, en la eternidad nosotros conoceremos todos esos misterios. Y yo quise enumerar algunos. Y empecé con el versículo de Génesis 1:1 porque la creación del universo y del hombre es un misterio. ¿Y cuánto tiempo nos va a llevar estudiar ese misterio? Una eternidad. Sí. También hay otro misterio que es la encarnación de Jesús. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar estudiar la encarnación de Jesús? Una eternidad. El misterio de la piedad, el misterio de la fe, el misterio del amor de Dios, el misterio de la salvación y dentro de la salvación, la misteriosa ciencia de la cruz. O dentro de la ciencia de la cruz está el misterio de la salvación. Por supuesto, hay innumerables misterios que nosotros no vamos a tocar ahora, pero cada uno de estos misterios, si usamos un poquito la lógica humana, nos va a llevar una eternidad. O sea que el misterio de la creación, una eternidad. El misterio de la piedad, ya son 2 eternidades. El misterio de la fe, 3 eternidades. Y eso dentro de nuestra lógica humana no puede ser posible. Pero si recurrimos a la filosofía matemática, infinito, que significa eternidad, infinito número de años, de tiempo, un lapso que es infinito. Si recurrimos a la filosofía matemática, sí tiene lógica. Infinito más infinito, ¿cuánto es? Infinito. Infinito elevado a la infinito, infinito, infinito por infinito, infinito. O sea que es toda una eternidad. Hace un tiempo oí un pastor en Venezuela que estaba hablando de la eternidad y me gustó mucho la historia que contó ese pastor en ese momento. No sé si alguno lo conoce, el pastor Daniel Sánchez. Él se fue para Canadá y él está en Canadá ahora. Dijo que la eternidad se podía explicar con un pajarito que se llevara cada 1.000.000 de años un granito de arena de la tierra. Y el día que la arena en la tierra se acabara, solo habrá pasado 1 segundo de la eternidad. Lo cierto que es una sola eternidad. Y hoy no voy a tocar ninguno de estos misterios, por supuesto, porque nos llevaría una eternidad. Pero voy a tocar 2 rasgos importantes que tenía Jesús y me remito a las películas que nosotros hemos visto de Jesús. Una muy famosa es Jesús de Nazaret, de Franco Sefirelli.
que es una película, a mí como serie me parece buena, pero hay ciertas incongruencias con respecto a los rasgos que tenía Jesús y los rasgos que presenta esta película de Jesús. El rasgo es el semblante de Jesús y la mirada de Jesús. Dos rasgos voy a tocar. Vamos a buscar en Isaías 53, capítulo 53, versículo 2, un versículo que yo he tenido polémicas con Mari Carmen con respecto a ese versículo. Dice el versículo textualmente: subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. O sea que Jesús era feo. Y yo le dije eso a Mari Carmen, dice, el versículo me está diciendo que Jesús era feo. Y ella decía, no, no es feo, es hermoso. Sí, sí, hay un dicho en Venezuela que dice que el hombre es como el oso, mientras más feo, más hermoso. Pero eso no pega aquí. Ahí dice que Jesús era feo. Y Mari Carmen decía, no, que Jesús es hermoso. Y resulta ser que los dos teníamos razón. Yo estaba viendo el versículo con el cristal de lo físico. Y Mari Carmen estaba viendo el versículo con el cristal de lo espiritual. Y vamos a tocar otro versículo que no concuerda con las películas esas que hemos visto. Lo encontramos en Juan 18, del 22 al 23, versículos 22 y versículo 23. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Y Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpea? Y me remito a esa película, el Jesús, o la parodia que estaban haciendo de Jesús en la película, es que miró al alguacil con cierta rabia. Y Jesús en ningún momento tenía un semblante de rabia. Siempre Jesús buscaba cualquier evento, cualquier situación para que la persona se arrepintiera. Y el semblante de Jesús hacia esa persona era un semblante de mansedumbre. No sé si ustedes han notado que hay personas que van conduciendo por la calle y tienen una situación de peligro con otra. La otra le grita cualquier barbaridad y la persona le responde, disculpe, de verdad fue culpa mía. Y se pone la mano aquí en el pecho y la otra persona que pasa con ella se cae a la boca y se desbarata. O sea, se desbarata porque a mí me llegan. Yo voy a reclamar algo a una persona y me llega hablándome con ese cariño o de esa forma y me desbarata. O sea, que Jesús le pegaron la bofetada y preguntándole el por qué me pegas, estaba buscando el arrepentimiento de ese alguacil. Porque Jesús nunca despreció un momento de su vida para buscar un perdón de parte de sus criaturas. Vamos a Marcos. Bueno, entonces hablamos del semblante. El semblante son las expresiones que nosotros tenemos en la cara. Vamos al otro rasgo importante que tenía Jesús y el más poderoso. Vamos a Marcos capítulo 10, versículos del 20
al 22. Conocemos la historia del joven rico. Dice, él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó. Y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Él, Jesús, mirándole, le amó. O sea que con la mirada se puede amar. ¿Ustedes han visto la mirada de un niño? No un niño recién nacido porque es una mirada perdida, pero ya un niño de un par de meses, ustedes no han visto la inocencia de esa mirada y la confianza que transmite esa mirada. No solo una confianza de nosotros a Él, sino Él hacia nosotros. Yo siempre recuerdo, y lo puse aquí, pues yo quería contarlo, yo a veces veo a los que saben hablar lenguajes de signos, que le hablan a Pepe, moviendo las manos. Pues mi madre sabía un lenguaje que solo usaba los ojos para comunicar lo que quería comunicar. Y yo creo que todas las madres aquí saben ese lenguaje perfectamente, ¿no, Fini? Mari Carmen lo sabe. Y Raimar debe saberlo también. Todos lo saben. Mi madre me decía, con la mirada, sin mover mucho los ojos, me decía, siéntate en aquella esquina y no te muevas. Y casi que decía las coordenadas de la esquina. O sea que tenía una comunicación plena. Bueno, ese caso lo tenía Jesús. Jesús expresaba amor con la mirada. Y vamos a lo sublime, que es la combinación del semblante con la mirada, de las expresiones de la cara con la mirada, y busco siempre el mismo versículo todo el tiempo. San Juan, capítulo 8, versículos del 5 al 11, que nos dice, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros está libre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra, pero al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros, y quedó solo Jesús y la mujer, que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿y dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Jesús se levantó y la mujer no le dijo a Jesús, perdóname. Ni Jesús le sacó los pecados a María, no le sacó los pecados, no le dijo nada, sino simplemente con su semblante, su cara y esa mirada que tenía Jesús, o que debió haber tenido Jesús en ese tiempo, y por eso Mari Carmen decía que era hermoso, por supuesto que con esa actitud, ese semblante y esa mirada, no hizo falta el protocolo de pedir perdón,
ni el protocolo de decir, yo te perdono, simplemente, ni yo te condeno, y para que se haga efectivo este arrepentimiento, le dijo, vete y no peques más. Y todo esto se hace sublime en la cruz. El semblante de Jesús en la cruz y su mirada es una imagen dual. Por un lado, se reflejaba el dolor físico. Por supuesto que tenía dolor físico, y mucho dolor físico. Y la humillación. Por otra, una manifestación divina de amor incondicional, perdón y esperanza. Tenía el dolor, pero eso no era lo importante de Jesús. Él, por supuesto que tenía que haber sentido, porque uno se machaca una uña y se encierra en el cuarto por lo menos por 4 o 5 horas aguantando el dolor. Pues miren en la situación que estaba Jesús, por supuesto que tenía expresiones de dolor, pero lo más importante era ese cuadro que se pintaba. La cruz, la mayor obra de arte expuesta por Dios ante el universo, enmarcado en el marco, valga la redundancia, infinito del firmamento, con el semblante de majestuosa mansedumbre y con la mirada dirigida a toda la humanidad en su infinita demostración de amor. Esa situación, esa cruz fue presentada no solo ante la tierra, sino ante el universo. Y una de las cosas que a mí me gusta siempre decirle a las personas y tenerlo yo también presente es lo que dice Filipenses capítulo 4, versículos 8 y 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensad. O sea, ¿cuál es la imagen que debemos tener nosotros en nuestra mente? Esa imagen, esa obra maestra de Dios ante el universo. Que el Señor les bendiga.